corrido. Debería ya estar fuera de Just the Raves, pero pues no quieren. Chingado. No hay sucesor. No hay sucesor, maldita sea, por eso, ¿va? Nada, madre. A ver, espérame. Ahí estamos. 3, 2, 1, ya estamos, ya nos vemos. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches a todos. ¿Qué tranza, qué tranza? ¿Qué onda, mi Donay? ¿Cómo estás? Todo chingón. Aquí, pues ya concluyendo la jornada, ¿no? Del día. Sí, Justo para estuvo empezar a raro, darle con la ¿no? entrevista. Estuvo movidón, ¿no? Como que fue un día, no sé, muy, sí, raro. Sí, estuvo raro. Acá también en Guanatos, tuvimos parte de la Copa del Mundo. Y por eso digo estuvo raro, ¿no? Porque de repente era un jueves atípico, sola la ciudad, porque iban a cerrar muchas calles. Y bueno, pero al final del día se armó la machaca, ganó México y todos felices, ¿verdad? Yeah. Es, Oye, Donay, déjame te digo algo. Primero déjate presento al señor Israel Morales. El señor Israel Morales es el CEO de QB Trans. Okay. Y te voy a decir algo, güey. Tengo añísimos, güey, conociéndolo, añísimos platicando con su carnal. Y es la primera vez que se conecta en Just the Rapes. Así qué es, bueno, hermano, ¿qué tal? bienvenido. Primero que nada, mucho gusto de conocerlos. Yo también he seguido su canal por muchos años. Es casi increíble que nunca habíamos tenido esta conexión directa, porque sigo su programa desde hace mucho tiempo. Ustedes están, basados en Guadalajara, ¿verdad? Correcto, correcto. Yo soy de Guadalajara también, pues si conoces a mi carnal, pues sabes que somos de Guanatos. Hasta sé dónde viven tus papás, cabrón. Hay paseo, sí, sí. Sí. Pues para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes para poder platicar por primera vez y esto pues establece una nueva conexión. Pues contento de estar aquí platicando con ustedes, amigos. ¿Cómo Oye, están ustedes? oye, Ira, muy bien. Qué chido que ya pudimos coincidir. Digo, porque al final del día es cuestión de coincidencia, ¿no? De invitarnos, de platicar. Y creo que no habíamos tenido el acercamiento, pero bienvenido a Just the Rapes. ¿Qué te voy a decir del programa? Tú ya lo conoces, lo has seguido desde que inició casi. Entonces, Exactamente, sí, desde que empezaron, desde los sí, primeros podcasts que se aventaban, ahí estaba checándolos cuando estaban con todos los compas, ¿no? Que se aventaban con los de Lisergi, pues con todos los compas de Guanatos, los he visto crecer y me da mucho gusto que el programa siga teniendo éxito y de estar aquí presente. Irra, muchas gracias, la neta, un honor tenerte aquí, cabrón, una eminencia del Psychedelic Trans acá en Guadalajara. QB Trans tiene mucho peso acá en Guanatos, digo ya a nivel internacional, el señor está en Estados Unidos, hace un chingo de eventos, es una pistola, Donay. Anótale. Sí, pues ahorita vamos a conocer más de él, ¿no? Porque yo sí no tenía el gusto de conocerlo, pero qué bueno, bienvenido aquí a Use the Rapes. Yo soy el Adonai de Comunidad Psycho, bro. El placer es mío, hermano. Muchas gracias. Mi Venga. estimado Javi Hernández, perdón, de repente no te contestamos, estábamos todavía con el track. ¿Cómo está mi Javi? ¿Qué rollo, carnalitos? ¿Cómo andan? Yo soy el Nibiru, mucho gusto. Aquí andamos dándole, esperando ya el Mystical Vortex con ansias para poder expresar nuestro arte. Venga, perfectísimo. Mi estimado Daniel Hernández. Ese Daniel Hernández. ¿Qué onda, mi Dani? Ese Dani, qué Cytopus. rollo con el pollo, Ahí Dani. anda. El Cytopus. Le encuentro el mute. Bueno, ahorita que se conecte, le damos Ahí flow, anda, ¿no? ahí anda, ahorita lo vi por ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Saludos, mi Cyber Attack. ¿Qué onda, mi estimado Dani? ¿Cómo estás? Te muteaste otra vez, carnal. Te muteas otra vez. Estás puteado. No te escuchamos. ¿Lo escuchamos? ¿Tienes mute? Estás mute. Ahí Ya está. sabes qué tal. Venga, mi Isra. Dani. El señor Santana. ¿Qué onda, Memo, Santana? ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas Gusto, noches. amigos. Soy ¿Qué Daniel hay? Hernández. ¿Listos para el alias cotorreo? Cytopus. Mucho Listo. gusto en conocerlas a todos. Mucho gusto a Yusha Raves, Comunidad Psycho, mi amigo Isra, Santana. Dani, bienvenido a la primera vez que te conectas acá con nosotros, bienvenido a Just the Rapes, a toda la Lanza Rape. Cabe mencionarles que nos están viendo y escuchando,
en todas las páginas de la Alianza Rave, que es Comunidad Psycho aquí con Adonai. Están en Cyber Hippies, en Transbeat, están en Viaje Líquido, están con Hardflip y obviamente aquí en Just the Raves. Y también están en TikTok, en el canal de Just the Raves. ¿Cámara? De hecho, vamos a estar Así platicando, mero. interactuando con toda la banda en las dos plataformas y se pone bien divertido, digo, a diferencia del programa del martes, mi estimado Santana, tú que estuviste ahí, a diferencia del martes, aquí es un desmadre, güey, aquí cotorreamos, aquí tiramos flow, ¿sí sabes? O sea, No aquí, veo. aquí no hay, es más, hasta caguameamos y así, pero no lo puedo mostrar porque luego TikTok se pone fresa, ¿no? Entonces, debo de mencionarles que en el momento en el que el Paco haga esto, Ok. Ok. es porque le está dando un trago a la Ya chela, sabemos ¿no? lo que está sucediendo. Salud. No Qué veo. bueno que nos pasen el tip para saber, ¿no? Entonces ya sé que si hago así. Ah, Sí, Ya justo, sabes, Irra. Así mero. No, ok, y excelente. lo digo en serio, ¿no? Porque si de repente TikTok tiene unas reglas muy, muy estrictas, y en Ok. el tema de bebidas alcohólicas, de tabaco y todo ese rollo, se pone bien fresa, ¿no? Lo curioso es que, no sé si a ti, Adonai, pero a mí nunca me ha restringido cuando sale alguien fumándose un gallo, güey. Ajá, justo igual, yo luego ando ahí scrolleando y salen gente fumando, gallo y demás y cosas, y digo, no más, ¿qué pedo? Sí, está raro, ¿no? O sea, si ven tabaco se asustan, pero hemos tenido compas que traen así como que el pinche porrote así dándose grasa bien sabroso y no hay ninguna restricción, pero qué chido. Carnal, Stilo Art and Music, how are you, my friend? Ah, perros, me salió lo bilingüe. Hola, hola, buenas Ajá. noches. ¿Cómo estás, Eso. carnal? Preséntate con la banda. Hola amigos, una disculpa por entrar tarde a esta entrevista, a esta reunión para promocionar el Festival de Mystical Vortex. Yo soy Alberto Roldán, su servidor, a.k.a. Barba Mutante. La mera vena. Aquí estamos, muy feliz de saludarlos. Oye, Barba, Venga. yo ya te conocía, pues, pero hay mucha gente que se está conectando apenas y no te había visto, ¿no? Cabe mencionarles que los dos primeros tracks que toqué, ay, disculpen los comerciales, ¿no? Pero hacía mucho que no entraba a SoundCloud y me eché un clavado ahí al SoundCloud de Barba, que se los vamos a compartir para que le den follow y todo ese rollo. Pero yo no sabía que ya metían ahí, publicidad los vatos, güey. ¿Qué pedo? Oh, Sí, ahorita ya. sus güeyes no le pierden. Sí, no, estuvo, bueno, los primeros dos tracks fueron de Barba Mutante. Este, la verdad es que ya cerré el SoundCloud. Sí, ya lo cerré. No me acuerdo los nombres, pero los primeros dos ahí están. Les voy a mandar ahí la liga a Just the Raves para que se conecten ahí en el SoundCloud del señor y maestro Barba Mutante. A A huevo. huevo, güey. Saludos, amigo. Un placer conocerte pues, finalmente en persona. Bueno, obviamente te voy a conocer en el festival, pero soy fan de tu trabajo. La neta, chingón tenerte de bordo. La El mera gusto es vena. mío, mi Isra. Mucho La gusto. neta, güey, a huevo, cabrón. Igual, carnal, igual también he visto un chingo de videos, güey, tuyos así, no mames, güey, te rifas, güey, chido. Va a ser un placer igual conocernos, güey, ahora ahí en Chihuahua, con madre. Oye, No, Irra, chidísimo, mi Dani. Dani, la neta. Y lo que no saben del señor Barba es que es un tipazo, güey, ¿eh? Es un Sí. tipazazazazo, güey. Ahorita que estemos No platicando veo, se van a dar carnal. cuenta. Este señor es un caballero hecho y derecho. De repente Perfecto. nos revienta Mejor aún, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, Cámara. Santana, ¿qué rollo? ¿Cómo estás, carnal? Al 100, mire aquí, echándole ganas, relajándome un rato, Venga, me ya parece. preparándonos para la semana de montaje y de recibir DJs y de la fiesta. Ya, la calma antes de la tormenta. Ya viene lo divertido, ¿no? Ya se acerca. Sí, Ya se acerca Muy lo divertido. chido. ¿Cómo sientes las ansias, mi estimado Santana? Así de, ya, por favor. sí, híjole, no, la verdad, muy emocionados, estos últimos días. Este, ya se ha sentido un poquito más la presión, ¿verdad? Así de la fecha de que ya viene y estar checando los detalles, que nada se nos vaya a pasar, que todo esté bien. Pues ahorita es más bien en lo que estamos enfocados. Venga, venga. Oye, déjame hacer un paréntesis. Acá la banda del TikTok anda bien prendida. Saludos a Lucho Llamas, saludos a Ravel, saludos a Jesse, a Eddie, al Kiva, nam. Y Barba, te manda un saludo a toda la banda.
Gracias, muchos saludos a todos. Y hola, Alex, que acabas de entrar. Hola a todos. Hello, Bonita, Lix. bonita noche ya. Hola, Alex. Hola. Hi, Lix. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo estás, andan? Lix? Ay, muy cansada, con un chorro de cosas que les digo, pero súper emocionada ya. Ya falta poco, ya falta poco. Qué bueno, bienvenida, Lix. Muchas gracias por el Hola. espacio. Es un gusto volver aquí a toparlos. Bienvenida Ahora a la en mesa Just the Raves. redonda de Just the Raves y la Alianza Rave. Ahora sí Qué se va a chido, poner qué chido. divertido. Somos un chingo, ¿eh? Y faltan, creo, Sí, Sí, conectarse. Qué padre. Fíjate Venga, que está venga. bien. La verdad, Lix, es que yo les dije en el grupo que se conectaran todos, porque de repente, digo, uno puede contribuir con otra cosa y todo hila y entonces se conecta y sí, ¿sabes? Está bien chido porque también esto para nosotros como medios les da una cierta parte de seguridad a la banda que nos está viendo y escuchando, ¿no? Porque ya no están con el tema de los goles, ya si va, no va, ¿sí sabes? O sea, y claro. por eso me gusta, aparte de cotorrearnos y vernos y conocernos, al menos por este medio, que la bendita Ujú, tecnología no lo permite, sí. que la banda nos vea cotorreando, ¿no? Y si realmente tienen alguna duda, alguna pregunta, en el momento se pueda disipar y pues tener a las personas correspondientes para contestar la pregunta, ¿no? Eso está poca madre. Justo. A mí la verdad se me hace muy chido que se pudieron conectar ahora sí que poquitas más personas a comparación de la vez pasada y pues está muy padre porque mira, al final de cuentas ahora sí que estamos cada uno de los que somos parte de cada promotora, que en este caso pues Santana como Aqua Frequency, Israel como Cubetrans y pues yo ahorita como Borderside. Venga, Entonces y es que está chingón. chido, Oye, Ahora sí aparte, estamos con porque ahora sí Matthew. tienen las perspectivas de cada ajá, uno. y después de eso tienes también artistas, ¿no? Claro, Eso que en también este está caso chingón. estoy muy, muy contenta de que esté Barba Mutante con nosotros. Ay, de Claro, verdad, muchas claro, gracias. placerzazo, ¿eh? Súper emocionados, Eh, ya. y Ya queremos luego escuchar ese set. también que se haya conectado Saito, pues que él representa en de Estados Unidos. Entonces eso se me hace muy, muy chido Ah, porque ahora tenemos como que de cada parte. Y luego también que es muy, ahora sí que del estado de Chihuahua, pues aquí en Ibiro. Entonces está padre porque como que mira, se vino ahí acomodando un poco a poco de cada lado, ¿no? Se diversificó bien perro, ¿no? La neta es Ándale, que sí, justo. sí hay diversificación y aparte, digo, vamos a darle flow a qué vamos con esta entrevista, ¿no? Muchachos, a los que no estuvieron el martes con mis carnales del Spot, y aquí está Donay, Ujú. estamos platicando con todos estos señores y señorita acerca de un evento que se va a realizar en Ciudad Jiménez, en Chihuahua, ¿va? El cual, el cual va a tener diversos DJs y productores de diferentes puntos, tanto de México como de Estados Unidos y Portugal, ¿va? Y Entonces, Francia. y Francia también viene Francia. Ujú. Ojo, ojo, es un evento en Chihuahua, muchachos, Yo, la neta, les voy a decir algo acá en buena onda, a los hombres ahí les va, Las chicas de Chihuahua están bien guapas, güey. Sí, ¿eh? Son bien rudas, La son verdad bien es que sí. rudas, están bien guapas. Y aparte la comida que venden allá, güey, la carne, no sabes, güey, no sabes. chulada. Eso lo digo nada más así. Los burritos y las Ajá. tortas. Y a las chicas, Ya me convenciste. así, y las chicas, los güeyes también están bien guapos, güey, no mames. Da miedo, cabrón. Hay de dónde Mira, mi escoger. carnalito. Sí hay de dónde escoger. Y aparte de todo esto, la neta está bien chido que ustedes apuesten a, digo, Lix, Santana son de allá de Chihuahua, ¿no? Está bien chido Ajá, darle un poco más de difusión a las fiestas de allá, que a lo mejor, como con Isra, ¿no? No nos habíamos dado el tiempo de compartir un meet, para darle a conocer a la gente un poco más del trabajo de ustedes, ¿no? Y está bien chido que se claro. reúnan 3 productoras para que lo hagan en Chihuahua. Sí, justo. Sí, Ahora sí que esta unión es, mira, realmente pues como lo habíamos comentado en la entrevista aquí con Donna, pues surgió porque pues todos somos amigos. Ahora sí que, por ejemplo, con Israel pues ya tengo años conociéndolo. Y Yo ya bastante. que también falta Ulises, que también es por parte de El Uli. Trans, o sea, no, viene siendo el Ulises. Taitanás. Ok. Ahí Ajá, está Canas, Taitanás. ajá,
Ajá. Diablillo. Ulix también ahí anda. Sí, De hecho, ahí Sí, ahí también andaba el por ahí Ulix, otro, sí, ¿no? ajá. Ulix también. Sí, De hecho, es curioso porque el que nos empezó a juntar más fue por Ulix, porque Órale. empezó a hacer eventos en Estados Unidos y empezó a jalarnos y ahí como que nos empezamos a topar más seguido a comparación de antes. Entonces como que de ahí ya traíamos de que, sería chido hacer algo en Chihuahua, porque pues yo digo, siempre lo que yo intentaba hacer pues eran, ahora sí que eventos pequeños, no eran eventos tan grandes. Y pues de cada lado, igual como por ejemplo Israel hace eventos en Colorado y también tiene su escena y es muy bonita, es muy, muy agradable. Y pues de ahí como que nos empezamos a juntar y luego ya de ahí conocimos a Santana, porque me llevó a tocar a un evento de hecho ahí en Las Pampas y de ahí pues y nos hicimos súper amigotes también. Es un súper compa, es a toda Ese fue madre. el conecte. Es el del conecte de Las Pampas, en realidad. Y pues de aquí se fusionó algo muy bonito, que es este festival que de verdad está hecho con mucho amor, con mucho trabajo, muchísimo trabajo, diría yo. Pero de verdad, nuestra intención es que sea un evento de calidad, que sea profesional, o sea, dar otro concepto y a la vez, o sea, algo diferente a lo que normalmente se acostumbra a hacer, ¿no? Principalmente. Ah, huevo. Definitivo, definitivo. Oye, Isra, ¿quién llegó primero con quién y le platicó la historia? ¿Cómo fue la fusión? Pues mira, esto fue, es bien interesante porque yo creo que fue bien natural, ¿no? Bien, por así decirlo, orgánicamente, porque el catalizador fue las reuniones y los eventos que estaban sucediendo en Texas. Entonces ahí nos empezamos a ver de manera seguida. Entonces, pues yo, Alex, tengo años de conocerla su trayectoria. O sea, yo sé perfectamente quién es, qué ha viajado, qué ha hecho, qué no ha hecho, porque pues es una de las representantes de Psytrance y ese estilo particular que es del En Full On Night. el Full On Night, que Ujú. es súper particular, que no mucha gente sigue tocando. Entonces, pues yo siempre la he seguido por mucho tiempo y tener la oportunidad de coincidir con ella en diferentes eventos, pues abrir las posibilidades de platicar y después platicando, oye, ¿por qué no te vienes para tocar por acá? Y entre pláticas y así nos empezamos a ser amigos y pues con los objetivos en común empezamos a trabajar juntos y pues aquí estamos. O sea, en realidad ha sido como que es fácil trabajar con alguien que tiene los mismos objetivos y visión que tú tienes, especialmente cuando trabajan de manera profesional y además son compas y además cotorreamos y así como que bueno, hay que hacer más, ¿no? A huevo, a huevo. Oye, qué chido, la neta está bien chido, Adonai, que haya fluido de esa manera. Digo, ya lo platicaron el martes, ¿no? Nada más ya reafirmarlo y pues escuchar también la parte de Isra, ¿no? Justo. Estás muteado, ¿Está te muteado? muteaste A tú ver. solo. Ahí está, ahí Ahí está. estás, ahí estás. Sí, justo, ¿no? Era lo que quería, pues, preguntarle a Irra, bueno, saber su parte, su visión de Mystical Vortex, ¿no? Con esta nueva alianza que se ha formado, porque la neta está súper chingón que se sume más bandita a, pues, hacer eventos, güey, y más allá en el norte que casi no hay, pues, mucho evento, ¿no? Mira, Sí. esta situación es bien particular porque nosotros estamos trabajando a distancia. Aquí la parte de QB Trans de Estados Unidos, aquí yo en esa parte seccionada de la compañía, trabajo con Ulises Gómez. Ulises Gómez y yo somos socios de los eventos que hacemos aquí. Entonces, esta sociedad en particular, este trabajo en equipo que estamos haciendo con Santana y con Lee, es interesante porque nosotros estamos trabajando en la distancia, entonces es la división de tareas y esfuerzos. También van representados en la cuestión de distancia y los retos que suponen. Claro. Entonces, con todo eso, o sea, esta situación y este evento está saliendo adelante gracias al esfuerzo de Lix, de Ángel, de Santana, principalmente que son las personas que están en sitio y nosotros estamos aquí echándole ganas con todo lo que se puede hacer con respecto a publicidad, y otros factores de logística interna, pero viene con un reto, diferente a nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a correr la logística en el lugar, ¿sabes? O sea, donde estamos en control de las acciones, cuando, ¿sabes? O sea, nosotros planeamos y ejecutamos, y aquí, pues, o sea, lo que está haciendo que esto funcione es que estamos trabajando con gente que es de verdad, verdaderamente apasionada por lo que hace y de verdad profesional y comprometida. Venga. Ajá. Oye, y el voto de confianza, cabrón, la neta está bien chido y digo, porque se conocen un chingo, digo, voto de confianza de todos, ¿no? Sí, 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 sí. Justo. Justo. A ver, sí. Está bien, cabrón. Oye, por ahí vi que se conectó el señor Glitch Master Omar. Gordito, ¿qué what tal? are you? A ver, prende la cámara, gordo. Gordito, what are you? Saludos.
Y alguien más se Está conectó. muteado, ya sé. Ese mi galeote. Está Ah, muteado. también el Galiote anda aquí. Ah, diga. Sí, sí, no, se juntó toda la, Ya. Ahora sí se va a juntó armar toda el la desmadre, perrada. güey. Hágalo, ahí está. Míralo. Hola, Mar. ¿Qué Señor, onda? ¿Cómo ¿Qué andan? onda? Chido, chido. ¿Y tú? Qué bueno Bien, que te bien, aquí. conectaste. Bien, Ahora pues sí que, paseando al perro, pero aquí ando. Venga. Eso es todo. Che, ¿cómo estás, gordito? Todo chido, mi gato. Ya nos vamos a ver unos días. Ya nos vamos a ver, güey. Ya nos vamos a ver. Ahora sí, pues. ¿qué Ya, onda? ¿Ya listo para la fiesta o qué? ya, más que listo. Ya, ya emocionado, ya queda una semana. Ya, Oye, ahora sí gordito, estamos contra el reloj. ¿Qué pedo? tu perspectiva de Mystical. Pues que va a estar buenísimo, ¿no? Yo creo Sí. que dieron un salto épico de la última fiesta a esta y la verdad está súper perro y se va a notar. También veo que muchísima gente está como interesada e interactuando y eso está chido. La neta va a ser un fiestón. Hay mucho ruido, mucho movimiento, ¿no? Sí, he visto mucha interacción y mucha banda prendida y emocionada. Y es que pues la verdad es que el lineup está súper bueno también y el lugar, todo se presta para que sea un fin de semana perronzote. Ya te viste en las pampas, Sí, gordo. sí. Sí, no, unos pinches pedazos de vaca, como dice el Contrax, ¿no? A ver cómo se pone. Unos, Sí, aparte Yo ya los vi a todos. va un montón de banda de Visergic, entonces pues va a estar chido Ya está todo el verlos crew, pues ¿verdad? también a todos. Sí, pues va Sí, se Robbie, armó un crew. Eva Robbie también. Contrax, pues Leaks, el Cosmic Eyes, va a estar chingón. Se va a poner Ya, perrón. Ahora sí que juntamos varios artistas de varias partes. Ahora Sí, sí lo que estuvo, queríamos era que estuviera algo bien. va a estar algo bueno. bien. ¿Verdad? ¿Verdad? La cagué en el hecho el simple hecho de yo nomás estoy esperando a mirar al barro mutante para que se deje Ah, caer. la Sí. huevo, güey, la neta. Sí, la neta es. Adonai, ¿tú cómo ves el line-up? Está súper chido ese día, el día martes ya estuvimos hablando de ahí de algunos artistas que se van a presentar, pero pues ahorita tenemos otros, ¿no? Entonces pues nos gustaría igual saber qué es lo que nos tienen preparado para esta fiesta de Mystical Vortex. No sé quién, si hay Daniel o pues igual Barba Mutante ahí que nos dé su, Ah, venga. pues, Ah, spoiler. Claro que dale, sí, dale. con gusto, hermanos. Pues antes que nada agradecer la confianza a la producción, todo el esfuerzo a Lix por la invitación, por confiar en mi música, en mi trato con el público. Siempre es un gusto trabajar de esta manera y pues muy emocionado, primera vez que me lanzo para Chihuahua. La verdad es una emoción que se siente ya desde ahorita, el nerviosismo, los nerviositos que te dan antes de algo chingón, ¿no? De algo épico que va a acontecer y en esa sintonía estamos ahorita. Venga, qué chingón. Y aparte que vienes, ¿no? Vienes llegando de gira del extranjero. Así es, mi querido Donay, pues se dio la oportunidad de caerle a Brasil también por primera vez y pues ahí Chido. fuimos a hacer la mejor chamba posible y dejar el nombre del México, del Dark mexicano, pues bien parado y pues absorbiendo la escena de allá que tiene sus virtudes y sus producciones también, pues los headliners que van, la verdad es que vengo muy entusiasmado después de esa gira. Ya vienes Ah, con huevo. todos los poderes. A huevo, A carnalito. huevo, Digo, como si debe Flower de. Power. de por sí ya los traías, imagínate. Oye, Gracias, Mica. oye, Barba, ¿cómo te contactaste con ellos? ¿Cómo fue el rollo? Es una historia larga, fue un booking de 3 años que estuvimos haciendo la Oh, logística shit.
y por fin el broker de allá de Brasil, que es el buen Gustavo Borges, es un gran promotor de allá, él está haciendo festivales medianos grandes y él hizo la conexión y la productora más grande, que es Naturraíz, ya se encargó de la gestión, pues de los vuelos, los honorarios, hospitality, logística. Ellos tomaron la dirección de toda la gira, pero en sí fue gracias a un fan que se convirtió en promotor y pues ahorita está súper clavado en la producción de eventos y sí, el buen Gustavo Borges le debo este pues este escaloncito en mi carrera. Oye, chingón, saludos al Gustavo Borges, seguramente nos va a ver en algún momento, también nos vemos en Brasil. Ahí lo etiquetamos. Hay que etiquetarlo, sí, para que también le dé seguimiento acá a Mystical Vortex y vea todos los talentos nacionales, ¿no? Mi estimado Barba, qué chido que te diste un rol para allá, para Brasil, qué chido que vienes bien motivado. Y acá con Lix, ¿cuánto tiempo tienes cotorreando o qué rollo? También fue de esas historias muy positivas pues de confianza en tu chamba. Desde noviembre estamos teniendo pláticas, un acercamiento pues muy amistoso y profesional, lo cual se agradece mucho en la escena, que hay muchos tragos amargos de repente. Y fue a través de una muy buena amiga que es Que tenemos en común. Gabadelic. Y ella fue Ajá. el link El conecte. para conocer a Lix. Y pues es otra persona que me ha apoyado desde el comienzo, querida Gaba, le tengo mucho aprecio y pues gracias a esa conexión tan bonita, pues estoy con la mejor de las energías para Mystical. Buenísimo. Por cierto, Sí, ella. saludos a Gaba, Hace mucho que no hablo con ella, pero saludos a Ay, Gaba. sí, amiguita, y lo mejor es que va a venir al evento. Yo estoy Eso. feliz, o sea, Qué chido. la neta hizo una conexión muy bonita porque yo no hallaba también cómo conectar con él. Y curiosamente al decirle, ella me dijo que era muy buena amiga de él y ahí fue la conexión. Y pues igual que con él, Gaba es mi mejor amiga, entonces estuvo bien curioso cómo fue, pero muy bonito, la verdad, igual todo muy profesional con Barba Mutante. Ha sido de hecho, hemos tenido muchísimo apoyo y lo apreciamos demasiado, en serio, se Súper ve atento, y tu súper forma de ser profesional. y eso, ajá, justamente es algo que siempre apreciamos también nosotros de este lado también. ¿Ya ves que no mentía, Irra? Sí, la neta sí. Sí, no pensé que fuera mentira, al contrario. Sí, sí, sí. Qué chido, la neta, qué chido que se logró esa conexión, qué chido y aparte Lix te tocó ya regresando de Brasil, o sea, puta, Sí, mira, viene con todo el pavo, güey. eso está muy con chido, está todo muy el chido. punch. Ya con Tokio. Para que se deje caer y luego pues también para que disfrute. Ahí todas tus presentaciones nuevas son en live, perdón. Así es, mi querida Donay. Ya tengo con live, todo este año. Antes era hybrid set, pero ahorita ya es 100% live. De hecho, ahorita voy a soltar 2 tracksitos nuevos que están dentro del colectivo de Endless Knot con Cinder Vomit, pues que es más hacia el giro que yo le estoy tirando al dark experimental, high BPMs, y pues ya avalados pues por personas pues importantes en la producción. También me masterizó el último disco Gotalien, entonces son como piezas que voy embonando en mi sonido, y ahora el live pues estoy muy emocionado pues por tocarla ahora en Chihuahua. Venga. Con todos los Qué chingón, poderes, güey. A Va a huevo. estar bueno, va a estar bueno. Chingosísimo, chingosísimo, ya. Ya que sea, ¿no? De escucharte. A huevo, mis carnales. No, la neta, un gusto compartir desde ahorita. Ya se siente una vibrota muy, muy chida, ¿eh? Oye, fíjate que La justo neta, iba a sí, decir algo parecido, Barba, o sea, si los ves y si les ves el rostro de todos los que están aquí conectados, o sea, se ve la euforia de ya, güey, ya quiero conjugar esto porque ya quiero estar bailando, Ya güey. queremos estar ahí. Es más, estamos en Mid y se siente la energía, ¿no? Así de a huevo, güey. Se siente chido, Sí, pues, güey. Adonai, ¿no? Sí, yo igual ya ando Es nomás que viendo también, a ver la posibilidad de chisparme, a ver si de por ahí se desvía Ándele, el pues. vuelo o algo, güey. Deberían, Te avientas de Sí, paracaídas. cáile. No se realmente, lo van de en confianza. serio, se la pasarían a toda madre.
Ahí pídele Pues, las... Oye, Donay, pide las coordenadas allá a Santana, güey, para que le digas al piloto a qué hora te tienes que aventar, güey, y caigas ahí. ¿Sí o no, Desde el Donay? avión sí estaría Sí. chido. Nomás eche un cable y en caliente se arma. Se arma el cotorreo. Eso acá, Está. ¿listo, no? No, pero sí, la neta es que, como les digo, de la vez que estuvimos platicando el martes sobre el spot y todo lo que va a haber, la neta sí, pues sí dan ganas, sí dan ganas de andar por allá en las Pampas. Se pone el carro. Y aparte está bien bonito el lugar, la neta. ¿No? Ahí estuvimos Pues viendo el bueno, ya, martes ya, y... ya más adelante tendremos la oportunidad de conocerlo y pues tal vez en Mystical Vortex 2, ¿no? Bueno, puede ser. Puede Pero ser, podría ser. puede ser. Fíjate que Obvio. diste en el blanco, Adonai. Yo creo que sí, Pues sí sí, va a salir. Bueno, es po- a lo mejor hasta tocar vamos igual. es Se arma. Ah, Sí, sí, sí. claro, esa es la actitud, ahí justamente. spoiler Conejo. alert. Y así para que se arme el tren de medios y todo el show. Sí, se pone chido, Pero Imagínate, Lix, que te caigan todos los de la Alianza. Feliz. Vámonos. Estaría bien Ándale. chingón. Así como en Estaría Cancún. bien chingón. Como en Cancún, Sí, la pues, neta, eso estuvo Simón. muy chido. Pero ahora lo hagamos acá en Mística. Sí, ahora lo hacemos en Chihuahua. Simón. Ya les toca visitarnos acá. Sí, la Sí. neta, la Se va a neta. tener que armar. Oye, Javi, ¿Qué rollo, carnalito? ¿tú qué rollo? A ver, la misma... Ah, espérame, déjame presentarles a mi carnal Harflip, que es Alejandro Mosqueda. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a toda la banda de aquí saludándolos de... Ando Buenas un poco noches. enfermo, pero aquí para su evento de Mystical Vortex, que allá en Chihuahua, que bueno que se están uniendo mucha banda de diferentes lados, de Estados Unidos, de Chihuahua, también de acá pues en parte de Ciudad de México, de Guadalajara, mira, todas partes conectados. Un gusto Sí. tenerlos por acá y escuchando, sí los estaba escuchando ahorita, pero pues, apenas pude entrar y qué bueno que se está haciendo esta buena fiesta. Para toda la banda allá del norte, pues que se lancen, ¿no? Y aprovechando que estamos de fiesta aquí un mes del Sí. fútbol, entonces pues, ya tienes todo, en todos lados tienes para irte a cotorrear, gente que esté de Monterrey, que se quiera ir a una fiesta buena, pues que se vayan con ustedes, ¿no? Sí, Entonces, luego pues pues, aguas termales a gusto. Con pues Rey, Que que se no anda va a a parar la relajar un música. rato. Va a no, ser pues qué chido. bueno, y pues aquí escuchándolos, banda, qué bueno que andan por acá. Bueno, Muchas gracias. pero no nos grites. Bien. Qué bueno que te conectaste, Alex. Chingón. Perdón, Javi. Misma pregunta que al señor Bárbaro Mutante. ¿Cuál era? A ver, Adonai, ya se fue Adonai. Ya se fue. Ah, fue a darle un trago a algo, ¿verdad? Quedamos en eso. Ujú. No te Pues, creas. primero quiero agradecer, carnal, quiero agradecer la invitación a esta fiesta que se ha hecho cada vez más grande. La verdad me siento honrado de que me inviten, de que confíen en mí, principalmente a Santana. Santana pues es mi camaradita acá. Somos más localones, más acá de Chihuahua. Nosotros estamos haciendo pues que nuestro estado pues, tenga más personas que vayan a las fiestas y me siento muy honrado porque me invitaron. Y pues yo les llevo un set de mucho corazón. Empiezo con 143 y termino con 150. A gusto, ¿eh? Un full on night así, pero full on night así, canciones viejitas que a lo mejor no se acordaban. Mashup así, con mashup de música que me gusta de los 90. O sea, vas a ir a remover la nostalgia de la banda. Algo así. Siempre en mi set me gusta poner algo así viejo, ¿no? Perrón. Voy así como con todos los poderes, ya voy con toda la actitud, estoy muy emocionado por eso, o sea, porque cómo se van conjuntando las cosas, cómo va uno encontrando personas con las cuales uno puede confiar y pues, puede uno expresar ya su arte de una manera más masiva y eso es lo que me emociona mucho, ¿no? Poder llegar ya a más personas, que más personas puedan escuchar. Y pues aquí andamos, carnalito. Qué bueno, mi Javi, me da un chingo de gusto. ¿Cuál es el nombre de tu proyecto, bro? Mi proyecto se llama Nibiru. Estoy muy influenciado pues en la cultura sumeria, los Anunnakis. Me gusta mucho utilizar las escalas árabes para construir. Oye, Javi, me mandaste el link de tu... Sí, me lo mandaste, ya hasta le di like, ya me acordé. Sí, el de Insta. Ok, Tengo se algunas los compartimos. canciones. ¿En dónde? ¿En Spotify? En Spotify tengo una que sí voy a tocar un remix ahí en el Mystical Vortex.
Va a tocar ahí un remixillo de esa misma canción mía, así con unos bajos ya más punch. Venga, Pues ese era, carnalito, presentar el proyecto más que nada. venga. Pues no seas gacho, güey. Compártenos dónde te contactamos ahí en el Spotify y todo el rollo. Se lo compartimos acá a toda la comunidad de la Lanza A toda Rey. la banda. Pues sí, se los voy a pasar A huevo, y que le den like a que todo le den like a todo, ¿no? a todo. Sí, pues A es que de eso se Tocho. trata, También para que la pues. toquen y todo el rol. A ver, por acá tengo a Edge 66, no sé qué. A ver, ¿quién es? Que se ¿Qué hubo? presente con la banda. 678. Hola, soy Edgar, soy del estado de Puebla, voy como Saivil a Chihuahua, es la segunda vez que tengo el gusto y el honor de participar con la banda de Juárez, esta vez en Las Pampas. Son poca madre, son las mejores personas que pueden conocer, el mejor trato, la fiesta súper organizada, la colaboración de grupo que traen estos cuates, a mí me ha dejado emocionado. Yo aproximadamente con 25 años con un colectivo en la Sierra del estado de Puebla, y el técnico de ellos realmente me fue impresionado. Son un equipo que va por unos proyectos enormes. Yo les auguro lo mejor a esta banda de QB Trans, de Cyborder y de todos los involucrados en este grupo, ¿no? El buen Santana, también un caballerazo en la organización, siempre apoyando, Ulises, Lix, Israel, ni se diga, ¿no? Buen Daniel, que igual convivimos el año pasado. Estoy enamorado de la banda de Juárez. Venga, pues bienvenido Just the Rapes. Aquí tienes tu casa. Somos bien chismosos. Somos la parte chismosa de los medios del Psychedelic Trance. Y bien preguntones, pero eres bienvenido, mi estimado Edgar, cuando gustes. Muchas gracias. Venga, Edgar, ya que estamos contigo, tu perspectiva de Vortex, ¿cómo vas a llegar? ¿Vienes con punch? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué rollo? Pues yo espero llegar el día viernes o sábado en la noche, viajo de la Ciudad de México, y la perspectiva que tengo del evento realmente, tengo unas expectativas enormes porque han logrado congregar y hacer que se reúna mucha gente de diferentes lugares, invitados de diferentes países. Todo el mundo participa con mucho gusto. Yo realmente la perspectiva que tengo es que van a crecer de una forma enorme, con todo el cariño y la admiración que le tengo a toda la gente que hace esto. Y lo que yo hago, pues, ya con unos años en el camino, a mí me encanta revolverle de todo dentro del side trance, ¿no? Desde progre, high-tech, dark side, si quieres música de elevador, ambient, Venga. no sé. Sí, por eso le puse al set que es un set como syncretic side, ¿no? Porque incorporo muchísimos elementos y en eso vamos. Venga. Sorpresas, varias. Perrísimo. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Realmente mi chamba es otra área, pero estoy como Edgar González Galeote. ¿Ok? Edgar González. Y mi nombre de stage es Sybil. Sybil. Sybil, P-S-Y-V-I-L. Venga, anótenlo, carnales, porque hay que escuchar al buen Sybil. Sí, está Definitivamente. bueno, está Gracias. interesante ese proyecto. Sí, ¿no, Adonai? Dice que le mete de tocho, estaría chido escucharlo, güey. ¿Cómo no? Con todo gusto. Definitivamente. ¿O qué opinas tú, mi Pues estimado allá nos Alex? vemos. ¿Quién? No escuché. Alex. No, pues sí está interesante eso de que ambient y después me lo cambien a otro estilo, entonces dark, ¿no? Pues eso es lo bueno, y la banda de Chihuahua, ¿no? Que también es como más ponchada, ¿no? Lo que estábamos platicando la otra vez, que la mayoría son, pero también platicábamos, ¿no, Paco? Que también está bueno que se abran a otro tipo de género, no por decir así, para que te puedan pues tener más alcance, ¿no? Pues todos los géneros tienen buena música, entonces pues eso también es lo bueno que fue lo que me contó a mi Paco, ¿no? Que es lo que quieren presentar en esta fiesta. Está buenísimo, la neta está buenísimo. Y sí, la diversificación otra vez lo que decíamos, ¿no? Está chingoncísimo eso. Venga, mi estimado Edgar, muchas gracias. Dani, vas. ¿Qué onda, carnales? Pues, primero que nada, igual un gusto de conocerlos, ¿verdad? Ya había visto varios programitas, estaba viendo unos ya que tenían anteriormente, y la de ayer también estuvo con madre. Pues me llamo Daniel Hernández,
mi proyecto es Cytopus. Ahorita ando radicando acá en Austin, Texas. ¿Sí se escucha bien, Babros? Sí, fuerte y claro. Sí. Todo claro. Huevo. Y pues acá manteniendo la escena que siga chingón. Aquí en Austin, o sea, dándole pero recio, tocando 2, 3 lugares, manteniéndolo chingón, ¿no? Porque aquí hay un chingo de músicos y son muchas fiestas, tienes, o sea, para tocar cada fin, ¿no? Cada fin por acá, entonces, pero, pues ahorita sí bien emocionado, ¿no? Por esto que se viene de Mystical Vortex, la neta. Yo asistí a la pasada, a la de Kupuro Nichi. Estuvo, la neta, yo me la pasé chingón, aunque yo llegué, que un sábado, no me la aventé desde el viernes completo, pero pues lo poco que estuve, chingón. Y pues en esta, la neta, yo espero, no mames, Alien, Barba Mutante, Illegal, Cyber Attack, güey, el Omar, güey, el Edgar, el Santana, un chingo de leaks, güey, o sea, güey, es lo mismo que decía ahorita Edgar, güey, que está bien chingón, güey, cómo hizo, o sea, lo que sacó a Frequency, QB Trans y Border Side para juntar así un chingo de banda, güey, de Denver, de acá de Austin, de Houston, o sea, está de México, está con madre, güey. Yo digo que este es un evento chingón. Por el perro, güey. Sí, güey, la neta. Pues yo, güey, lo que tengo así preparado, pues yo toco, o sea, mi especialidad es Psytrance, ¿verdad? O sea, es con lo que desayuno, como y ceno, así. Pero la neta, o sea, me gusta también, o sea, un house, me gusta el progre, me gusta el techno, güey. Y acá, pues te digo, en Austin, o sea, vienen buenos músicos y vas, o sea, cada fin de semana puedes ir a algo variado, ¿no? Entonces también tengo otro proyecto de minimal, dark minimal, de repente he tocado una que otra fiesta así, un house, ¿verdad? Que es una fiesta sabrosón y me dicen, hey, ¿qué onda, te avientas? A huevo, pues tengo música y le doy, ¿verdad? Pero, o sea, mi especialidad es Psytrance. Tengo para esta fiesta como planeado algo así como empieza un 144, un Psytrance, como original, le digo yo. Y pues va subiendo, ¿no? Va subiendo como hasta termino en 150 más o menos, está variadón. Y Huevo. pues, ¿qué más? La neta, te digo, estoy emocionado ya, o sea, ya, ¿qué faltan? ¿Como 8 días, 7? Ya es una semanita. 8, exactamente 8 días. Ya está encima, ya nos cayó. Y pues, la neta... Más que nada ver a la banda, güey, también, y pues esta fiestota es muy diferente porque la pasada fue, ya ves, en el pues, desierto, ¿no? Por las dunas, fue en Samalayuca, estaba desértico el pedo, pero pues estaba el climita también frío, ahorita pues es ya verano y hay albercas, otro pedo. Trajecito de baño, de música diferente. ¿no? Oye, Lick, Santana, ¿cómo está el clima ahorita ya en Chihuahua? Hace mucho Pues calor. ahorita, hoy está lluvioso, hoy están ¿Allá? las No nubes, manches. está así. La verdad, Aquí hace mucho yo calor. espero que ese día, el fin de semana ese, no haya nada de nubes y puro sol y pasárnosla bien, pero no, la verdad casi nunca para esas fechas nos ha llovido, así en las fiestas que hemos hecho antes, casi siempre han sido para estas fechas del 15 al 20. Entonces no nos ha llovido, pero pues quién sabe, esperamos que no, pero igual, como vamos a estar Estamos abajo de una protegidos. palapa, pues no va a haber Sí. problema, la fiesta pues, no va a parar, va a seguir. Sí, Bueno, porque una luego... lluviecita no cae tan mal, ¿no? De repente una refrescadita y Sí, seguimos la con el neta, calorcito. imagínate que el Tlaloc está pisteando, y de repente dice, ahí les voy. Sí. Estaría Ahí les chido, Lo voy. bueno ¿no? es que estamos preparados. No Sí, pasa estamos más nada. que listos para eso, creo que la lluvia es algo que no nos va a detener. Sí, no, y lo digo, fíjate, lo digo en el sentido que lo dijo Isra, ¿no? Así, güey, pues no está de más, güey, que aviente una firma ahí Sí. Tlaloc y que nos Una refresque. pasadilla, ¿verdad? Sí, Bueno. ahí les Al voy, contrario, porque con todo el calor, igual un poquito de una refrescadita, porque las aguas termales son calientes, entonces de repente Ajá. una refrescadita sí No, no sí, el cae calor mal. no está de Ajá. otro. Que llegue y diga el Tlaloc, ¿sabes qué estaba pisteando con el Paco? Ahí les voy, Con permiso. Comper, sí, comper. Pero frillito, no, pues qué chido, digo. Todo esto pregunto porque si alguien que va a ir
a las Pampas y no Para es que de sepa ahí, cómo está el clima. exactamente, Ujú. sepa qué rollo, ¿no? Porque Sí, también pues, está chido irte Sí, como preparado. que bien preparado con tu impermeable, 2 chamarritas, sí, una un ligerita, short, Un porque traje de cualquier clima, baño. ¿no? el traje de baño. O sea, ya, Ropa cómoda. ya entramos al Ropa punto del Raver ajustada. Pack, ¿eh? El Raver Pack. Ya escucharon, ¿eh? Parque. Chamarrita ligerita, una chida, ¿qué más les recomendamos? Un protector solar a huevo. Yo siempre Traje Protector de baño recomiendo solar. obligatorio. tipos de Ajá. térmicos, de pants y camisa. A veces ni los usas, güey, pero cuando de No repente en la están de madrugada más, que te Que caiga una esté helada, no está. fresquecito. Ujú. Simón. Anótenle banda, porque la neta, ellos están allá y ya, pues ahí está el tip. ¿Tomará? Él está bien. Ok. Ahora, vamos a entrar al tema. ¿Cuánto cuesta? Ok, ¿El evento? ahorita el precio está en fase 1, que es en 1,350 pesos. Y va a estar ese precio hasta el jueves 18. Y ya el viernes entra a taquilla, que va a estar en 1,600 pesos por los 3 días. Ok, perfecto. Ese es el costo hasta ahorita, Donay. 1350, pues está bien, ¿no? A justo. Digo, la neta, Está para chido. fiestota que te vas a aventar, en el lugar que te lo vas a aventar, y el line-up que te vas a reventar, puta, güey, está regalado. La neta No está está muy bueno. barato. Ok. Otra. Sí, quisimos ser accesibles. Sí, pues que está chido, la neta está chido. Otra. Ujú. Adonai, neta hay que invitar a la banda a la Ciudad de México, güey, que se lance, güey. Estaría chingón, no sé cómo nos podíamos llevar, güey. No sé, pues por ahí traen un tour, ¿no, Lix? Sí, la que nos está ayudando, por ejemplo, de México es esta Sí, Pris era, Wonka. era Pris, ¿verdad? Y Pris, Ajá, a ese Pris. Pris Wonka. Y pues tenemos con los chicos de Monterrey, que es Sci Concept, y de Aguascalientes, los de Tu Contact Org. Ok, ok. Entonces, banda, anótenle bien, 1350, pero en tours acuérdense que de repente hay promociones y todo ese rollo. Ujú. Y así divertido, ¿no, Donay? Pero hay que Sí, hacerle güey. énfasis a la banda. La neta que vayan a Chihuahua, güey, está chido. Es que Que sí se está bien lancen, chido. que no le tengan miedo. Sí. Exactamente. El precio incluye con esos 3 días del resort, más los 3 días de la fiesta, más el line-up, más la experiencia. O sea, es un paquete completo que incluye, o sea, el espacio que normalmente pagarías por separado, para irte solamente de vacaciones en un paquete único con, pues, Titans en Paradise, así es como Todo lo, pagado. digamos, ¿no? Oye, y hasta Así es. pagas más y de repente cuando te vas así de vacaciones, hasta terminas pagando más, ¿no? Y digo, no Sí, no es sí, que esté mal cada quien sus gustos, pero pues sí, esta vez te vas a ir a divertir, cabrón, con una fiestota que te gusta a ti, la madre, sí. música chingona, güey, o sea, a ver, ahí venten un cable a Pris y pregúntenle qué rollo con su tour, porque la neta, sí vale mucho la pena, Donay, ¿eh? Sí, güey, digo que yo sí, ya hasta me estoy queriendo animar, güey, a Sí. lanzarme. Caile, A ver, caile, en corto. Adonai, hay que preguntarle a Liz a ver cuánto está el tour para ver si sale, ¿no? oye, Ujú. Lix, ahorita le tiramos un mensaje a ese Prince Walker, a ver si se conectan. ya vi a la Donay 50-50, ¿eh? Yo creo que ese güey sí Sí, le va a sí, caer, sí. sí, ya, 50 si 50-50. quiere. La vez pasada de Nomás le va a Cancún, hacer así, mira. Bye. la vez pasada de Cancún así lo hizo, ¿eh? Y se lanzó. Yo No, no, Sí, sí, ya ahí podemos ver esa misma acción que hizo con los de Cancún. con a los Cancún, TRL a sí, igual huevo. fue a la mera hora que me animé, ya faltando 2 semanas, igual me ¿Te animé. pasó? Igual, Kyle, yo aquí hablamos. ¿Qué hubo? Ahí está. Ya estamos cerrando negocio aquí, señores. Pero ustedes no se queden fuera, la neta, sí, échenle un cable ahí a Pris Wonka y pregúntenle qué rollo con el tour. Ya después vemos ahí. Acá hacemos finanzas con la productora, a ver si Unas hacemos algo dinámicas, de ¿no? Aquí finanzas. hacemos los Uy, arreglos. uy, uy. No les diga nada, no les diga nada Okay. todavía. No le digan a nadie. Sí, siempre Pero por cerramos. chavo. Espérense. Y vayan con Pris y pregúntenle su tour, ¿no? El precio del tour, porque la neta, estaría bueno, güey. Sí, estaría chido, güey, que la banda, digo, Sí. de repente está estigmatizado, lo voy a decir, lo dije el martes y lo voy a Sí. repetir, Ujú. está estigmatizado toda la parte norte del país, porque se representa como un VPN muy alto, ¿no? Y Ujú. los de Occidente y Centro, muchos somos así como que bien fresas, bien princesas, que no nos gusta arriba de 150,
¿Sí sabes? O sea, Ajá. pero esta vez, por eso empecé así como que paulatinamente con los que están conectados que van a tocar y todo ese rollo, para que vean la diversificación que existe en esta fiesta, ¿no? Y la neta, se den la Sí. oportunidad, ustedes como asistentes, claro está, de conocer una nueva vertiente en Chihuahua, ¿no? Pues yo estoy platicando con Lix, ahorita tengo el gusto de platicar con los demás, pero Lix ya me platicó un poquito de cómo está el rollo. Y la neta, es algo que vale mucho la pena, porque es algo que no han hecho antes en Chihuahua, y esta vez ya lo van a hacer, ¿no? Y de aquí, como dijo el Dani, ¿no? Como dijo Adonai, nos vemos en el Mystical Vortex 2, cabrón. Pues sí, Justo. Ah, pues huevo. sí, la neta, hay que echarle galleta y hay que ahorrarle, ¿no? Para lanzarnos al 2, güey. Sí, la neta sí, Va a estaría estar bueno, va a chido. estar bueno. Estaría chingón, ¿no? Pero pues mientras tanto, banda, pues ahí hay cómo hacerlo, ¿no? Ahí le mandamos un saludo también al Ángel to Contact, ahí en la banda de Aguascalacas, a los hidrocálidos. Relax, de huevo. Pues esos güey llegan en camión en chinga, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y de Pero Chihuahua estuvo va a chido que salir se algún tour? comunicaron con nosotros. Sí, de Mm. hecho, bueno, tenemos un tour que empieza desde, bueno, Ciudad Juárez, pero también estamos jalando a los de Estados Unidos y ya de ahí pasamos y recogemos a los de Chihuahua y nos vamos directo para Las Pampas. Entonces se tendrían que conectar con Borderside directamente, pueden mandar un mensaje, pueden mandarme un mensaje a mí también y pues ahí les armamos lo de su tour para que se puedan ir al evento también. Para que le Que se caigan animen, a que se huevo. animen. Que Sí. se animen. La verdad, se animó bastante gente, estamos muy impresionados y también muy agradecidos con toda la gente que ya se apuntó. Ya tenemos 2 transportes y ahí va el tercero para otras personitas que se Ay, quieran unir. bueno, huevo. Entonces, va Chingón. muy bien, la verdad, va Sí, muy sí. bien. Buenísimo. Oigan, y bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar en el Pampas? O sea, ya llegamos al Mystical Vortex, vamos a llegar a Pampas. ¿Con qué nos vamos a encontrar como asistentes? ¿Va a haber un aéreo? ¿Qué rollo con el escenario? ¿Qué show? Bueno, en esta ocasión cambiamos un poquito la dinámica porque en el pasado sí pusimos un aéreo, pero en este haz de cuenta que es una palapa gigante. Entonces, Ájala. como está enorme, la vamos a decorar por dentro. Pues va a tener demasiada, ahora sí que psicodelia. Ya es Psicodelia, va a estar que llena de psicodelia, de total. sí, 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 la intención es que esté súper decorada con el concepto, igual que nos va a terminar ayudando Foca. También pues ahí está la participación de Criatura Mística con lo del escenario y 3D, que es el que se va a encargar de decorar con hilos para que se arme ahí los vórtices y todo el show. También vamos a tener ahí pues la ayuda del staff, ahora sí que se va a encargar de armar todo el merequetengue y más aparte pues la galería de arte, más los stands, los talleres que van a estar impartiendo los chicos que se reunieron, porque la verdad esta vez también tenemos demasiada gente que se reunió, tanto light painting como performance y de verdad o sea, tenemos todo un show muy 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 bonito para ustedes. Luego más aparte con los visuales de Infante, o sea, esto ya va a ser toda una locura. O sea, la intención es que sea súper psicodélico, chicos. O sea, no se lo esperan, de verdad. Esto está Ujú. muy chido y más aparte, pues con el escenario y ahora sí que un buen sonido para que no haya ninguna falla. Ahora sí que se les reviente casi los tímpanos. Ay. ¡Qué miedo! Y la mente, porque esto sí va a ser unos visuales que ni se imaginan, o sea, de verdad estamos trabajando muchísimo con el concepto para que sea algo como lo de Mis antes, pedos pero van a quedar. fusionado, pero, Ajá. ajá, o sea, ya todos les van a decir después, ay, fue mi mente, ay, No, fíjate, Lix, ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿qué me hicieron? justo iba a ir por ahí, ¿no? La vez pasada en el spot habíamos platicado un poquito de la nostalgia, ¿no? De la Ajá. nostalgia de los escenarios y lo actual y Sí. me gustaría repetir algo de ello aquí, porque a lo mejor no había gente conectada ese día que hay ahorita o viceversa, ¿no? Ujú, Estuvo Criatura Mística ahí conectada también, estuvo el buen Foca, ujú, nos ujú, explicaron un chingo de cosas, estuvieron muy chido eso, Adonai. Entonces, ujú. ahora sí que reafirmarle a la banda que se van a encontrar con algo, muy nutrido de fiestas pasadas y evolución, ¿no? Sí, pues como dijo el buen Foco, va a haber hiloramas, va a haber
telas, va a haber pintura, entonces va a estar bastante psicodélico el pedo. Oye, ¿sabes qué me dio un flashback bien machín que dijo Foca? Así, güey, hasta trapito les voy a poner, cabrón, o sea, decía, perro, güey, Hoy trae una bolsa llena de eso. Güey, y es que, güey, Ya pero la tengo espérate, o aquí en sea, la casa. la neta es que si viene de Foca, puta, güey, yo espero algo bien chingón, güey, Es que se va a dejar caer, Va la a ser verdad. bueno, va a ser bueno. Ahora sí que intentamos agregar a muchas personas con una creatividad enorme, o sea, en la cual la intención era que se viera proyectado en el evento, ¿sabes? Claro. Y creo que lo han logrado, ¿no? Bueno, y la neta con el line-up y con todo, creo que pues han hecho esa misión, la neta. Se ha trabajado duro, pero de verdad sí, se nota bastante, ¿no? O sea, hasta desde el flyer, Su con los corazón. artistas, sí, entre todos y el aporte de muchas personas, de verdad. Esto no sería posible sin la ayuda de todos los que están involucrados en el evento. Y estamos muy agradecidos. Ya estamos a nada de, ahora sí que, de llegar a la meta final, pero en serio, pues va a ser un trabajo que se va a reconocer acá del lado del norte también para que vean que pues también se pueden hacer eventos bonitos y de calidad. Eso está bien A chingón, huevo. o sea, ya levantar la mano y hacer algo así diferente, Donay, Ujú. está poca madre, güey. Porque todos están unidos. Esto es lo que se me hace muy chido porque no es con la intención como siempre que está el hate o este tipo de cosas, ¿no? O sea, al contrario, está muy chido. A huevo. Hay mucha unión y también con los Estados Unidos, o sea, en serio, mucha gente lo va a notar de que la vibra de la mayoría de la gente de Estados Unidos es muy bonita, le bailan bastante y ahora sí que son bien plur. Todos son mi a huevo. Y fíjate, eso le iba a preguntar a Liz, y ya me ganaste la respuesta, Liz. Qué chido. Sí. Digo, tú todo el tiempo Ay, pues sí, ¿verdad? vas todo el tiempo a tocar para allá, Liz, me imagino. Sí, voy muy seguido. Ok, Y pues perfecto. estoy enamorada ahora sí que también de la escena de Estados Unidos porque es como mi familia también les digo porque en serio es muy cálida, muy linda, se preocupa por todos, o sea, y tratan de que todos pasen ahora sí que un buen rato y esa fue también una de las intenciones por la cual se me hacía chido traerlos para acá, para que también vieran la parte de México, pero a la vez también una unión entre Estados Unidos y México. Rompiendo las Perfectísimo. fronteras. Sí, Sí. rompiendo Sí, no, fronteras, ¿no? no, y la verdad es que esta combinación de escenas, está el contraste entre la escena de México y la escena americana. Está, que la escena de Estados Unidos, en Estados Unidos es mucho más pequeña que lo que hay en México. En realidad la música Cyclas y la cultura Cyclas es pequeña, pero esto genera un sentido de comunidad que es bien único. Como dice Lix, la gente aquí, toda la gente que va se conoce, toda la gente son amigos dentro y fuera de la escena. Y genera una comunidad bien bonita y la gente está muy interesada en venir a ver qué es lo que está haciendo en México y viceversa. Entonces, esto es, además de integrar las dos escenas, también integra las culturas. Entonces, esto abre puertas y quita barreras y fronteras, lo cual en la situación actual del mundo creo que es muy importante que estas personas y esta cultura que estamos tratando de empujar, abra esas puertas, ¿no? Que, o sea, estamos divididos por fronteras, pero no culturalmente ni mentalmente, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas en común y la gente está atreviendo a cruzar y de vuelta y a ver qué estamos haciendo allá y qué estamos haciendo a este lado. Y la verdad es que siento que esto va a abrir muchas puertas y muchas cosas nuevas para crear nuevo arte y nuevas experiencias entre personas de diferente cultura que, así, está muchísimo. Oye, Isra, y sí, qué chido, la neta, qué chido. Y ahora sí, como lo mencionas, el interés de ambas partes, ¿no? ¿Qué rollo con el pollo, machín? Miren, les Hola, presento a Ángel, ¿cómo estás? Ángel. Ya apareció ese güey. ¿Qué onda, Ángel? No, ya no me dejó sola. Hey, ¿qué onda, carnales? ¿Cómo están? Primero Un que buen nada, día, muchas gracias papi. por la invitación, por el espacio y pues por todo el amor que estamos recibiendo de parte de ustedes y de todos los carnales de Guadalajara, creo, ¿verdad? Y de la Ciudad de México, de todos lados. Guanatos, güey, puro guanato. Qué chida, ¿no? Güey, neta, mis respetos para la escena de allá, carnal, la verdad todo está bien chida, siempre que me la he pasado ya en los rituales, no sé, mis fiestas favoritas siempre han sido las de Goa Gil, güey, todas, o sea, de verdad,
mucha de la motivación que tenemos en este evento es gracias a la escena de Guadalajara, güey, la neta. O sea, y de parte de acá de Borderside decimos gracias. Qué chido, carnal. Venga. Pero espérate, hay una parte muy importante en Just the Rapes. ¿Quién eres? Mira, carnal, mira, eso es algo bien loco porque la verdad no figuro mucho en la escena, ¿sabes? Primero que nada, pues soy una pareja de Lix, somos pareja. El que mueve los hilos. Y pues te digo, compa de todos los que estamos aquí presentes. ¿Qué onda, carnal? Barba Mutante, ¿cómo estás, carnal? Chida, estarte saludando. Mucho gusto, hermano. Un fuerte abrazo. Sí, es que sabes, bueno, y volviendo a la pregunta principal, pues soy primero que nada compa de todos, güey, los que estamos aquí presentes, primero así conocí a todos, a Israel es mi carnalito de bastante tiempo ya atrás, que nuestro amigo Ulises Gómez, que también no está, pero lo han mencionado varias veces, nos presentó a todos de alguna forma, también al Saitopus, lo conocí en las fiestas que hemos estado haciendo, que ellos hacen en Austin de parte de DMT, Dimensional Mayan Tribe, que también pues nuestra familia Sai de allá de Austin. Y pues ahora sí que así fue también como conocí a Lix en un evento de esos, de Psytrance, y ahora sí como todos sabemos, pues el Psytrance une a todos. Entonces, así fue como yo entré a esta, pues a esta comunidad. Lix ya tenía Borderside, obviamente ya no tenía, y cuando yo llegué, pues, ahora sí que su vida. Pues, Okay. no, pues le seguimos dando duro, y pues te digo, pues, ¿quién soy? Pues soy compa de todos los que estamos aquí, güey, pareja de Lix, y pues muy amante de la música electrónica, del Psytrance y del... Oye, y ya terminamos fusionándonos para hacer también, pues, más grande lo de Borderside. Y ya también, ya tengo mi Padawan porque pues ya le enseñé a tocar también. Okay. Oye, tío, su estreno ahí en esa fiesta de hecho va a estrenar B2B, ándale pues. Ahora sí que van a ver lo que cree. El monstruo. Va a debutar. Habrá aprendido a tocar y pues el más bien sabe que todos los que van a andar ahí en esa party van a poder escuchar un poco de lo que les traigo también. Venga. Porque pues ahora sí que es con mucho amor al arte y a la música, ¿sabes cómo? Es algo bien bonito, todo lo que va a haber ahí. Y pues sí me gustaría tocar el tema, de que la verdad es un evento con mucho amor de por medio, más que nada. Esto que estamos haciendo es de nosotros para ustedes. O sea, es algo que la verdad es desde el fondo del corazón de todos nosotros los que estamos aquí, que es Jesse, Misra, Lix, todos los que somos parte del staff, es algo que de verdad, literalmente, güey, hasta burbujas fluorescentes vamos a tener en Eso. el Dance Floor, o sea. Spoiler. Oye, y ya tenemos en el... Esa sensación de cuando fuimos a nuestro primer rave y decir, ay, güey, qué pedo, qué está pasando. O sea, eso es lo que vamos a presentar en Mystical Vortex. Perrísimo. Ya tenemos a la encargada de las burbujas aquí conectada. Pero espérense, antes de, déjenme le digo algo a la Donay. Güey, ¿no sabes cómo me encanta platicar con gente del norte, güey? Porque hablan de golpe, así como lo hace el Paco y no se ofenden, güey. ¿Sí sabes? O sea, eso, güey, ¿tú quién eres o qué pedo, no? O sea, ¿sí sabes? Para ellos es normal, güey, ¿sabes? Y no le digas eso a alguien más porque se convierte en princesa y hasta te funa, ¿no? No quieres que te hablen cuando se enojan, cabrón. Sí, no, espérate, qué miedo. Como que estamos hablando tranquilo, porque yo pienso que somos más pesadones. Sí, no. Justo, Santana. Es que justo, Santana, o sea, de repente sí soy como que muy seco para decir las cosas yo, ¿no? Y desde mi rancho, pregúntale a Israel, son unas princesas de, ay, güey, me estás gritando, ¿qué pedo? No, güey, pues te estoy preguntando nomás. Es una simple pregunta, güey. ¿Sí sabes? No, la neta, qué chido, digo, para todos los de Guanatos que me están viendo, ya saben que es así, y los del norte son bien rudos, güey. La pregunta no fue ofensiva, simplemente quería saber quién es, ¿no? Porque quien llega al meet de Youth Rapes y de la Alianza, pues se tiene que presentar, ¿no? Por ejemplo, Criatura Mística, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches, muy bien, aquí muy feliz de estar con todos ustedes.
Sí, Saludos a todos. Te dejo tu espacio para presentarte con toda la banda que te está viendo en Just the Rapes, en Comunidad Psycho, en Transvid, en Cyber Hippies, en el TikTok de Just the Rapes, en Viaje Líquido, en Hardflip, todo tuyo. Hola chicos, muy buenas noches. Yo soy Ketra Mística, soy artista visual y encargada de la área del stage y también estaré haciendo pintura en vivo. Y estoy muy feliz y muy contenta porque ya casi se llega la hora de y para invitarlos también a todos los que van a asistir al festival, vamos a tener talleres y esos talleres son totalmente gratuitos. Estaremos poniendo un line-up con los horarios de cada uno de todos los talleres para que no se los pierdan. Porque después ya estamos ahí en la rave y no nos damos cuenta de que hay un taller, hay un artista, de hecho también va a haber un chico que va a dar un taller de literatura, de Reiki, de atrapaseños, ¿cómo se llama? Ojos de Dios. Nos está dando un taller muy padre. De Dapos, dice también Santana, ¿no? Sí, va a haber Dapos. Sí, va a estar nuestro canal de Dapos Souls, de hecho, de allá de Guadalajara, se lanzó. Se ve también duro, ¿eh? Esa madre se ve, la hacen ver bien fácil, pero no, yo ni puedo. Sí, sí, es que eso es yo tampoco puedo, gente de todos lados y expertos en todas las áreas. Qué chingón, y la neta, esos vatos creo que acaban de estar en el evento de los Nahuales, acá en Nómadas, Sí. y en el after movie salen y, no mames, güey, qué pedo. Pero por cierto, ese evento se puso chingón. La Sí. neta de que se veía que estaban bailándole con todo. ¿Les presumo algo? Sí. Pues es El que escenario estuvo bien perro. sí, güey, está bien bonito. Qué bonito evento fue, pero bueno, qué chido esos vatos, la neta sí se fletan bien rudo con los Dapos, y he visto muy poca gente que lo domina tan bien, Adonai. Sí, güey, es lo que te digo yo la neta sí no. Lo he intentado, pero nunca he tomado un taller, estaría chido igual ir a un cursito, güey. Pues bien fácil, güey, lánzate al Mystical Vortex, güey, te acaba de decir criatura Para que mística. te den tu Hay taller. talleres para todas las edades y todos los grupos. Así ya va a aprender. Más para que le caiga, carnalito. ¿Ya ves? O sea, Sí, güey. Lix, ya casi llega la Donaya, ya, espérate. Ya casi lo tengo ahí. Ya. Para que hagas entrevistas. Criatura mística, perdón, te interrumpimos. No, les decía que vi un video que había sacado un dapo gigante, ¿no? Ese nunca lo había visto. Súper dapote. El del gatito, que son varios como los gatitos. Es que esa es de otra, o sea, que el güey es bien buena onda y hace un trabajo bien chida, es súper bueno en lo que hacen los dapos, pero más aparte tiene una energía bien chida que puede decir, te presto un dapo y todo, y más al rato me lo regresas. Eso está bien vergas, porque no cualquiera hace eso. Definitivo. ¿Sabes qué? Voy a buscarlo y voy a platicar con él, ¿les parece? Sí, claro. Sí, lo voy a buscar. Le mando un cable para por ahí. cotorrear de una vez. Sí, todo. a huevo. Es que, Alguien ¿sabes que qué? vaya aprendiendo al asador, ¿no? Para aventarnos una carnita, ¿no? Sí, mínimo, ¿no? Como dice el contract, ¿dónde están los pedazos de vaca, güey? De una vez. Un pedazo de vaca. Chingón. De hecho, está bien padre porque tenemos otro DJ que viene de Houston, pero que es originario de Monterrey, que se llama Reflective Balance. Y él ya dijo que trae la carnita asada. Cámara. El pedazo de vaca en portadas de Cámara, ¿y lo grabaste, Lix? ¿Para que no se arrepienta? Sí, no, ya tiene que quedar bien porque si no, ya sabe que le va a ir mal. Sí, y dile que somos 55. Somos varios. Sí, güey, Adonai, espérate. Es que no, güey, es que no conoce los pedazos de vaca de Chihuahua. ¿O sí los conoces? Los de Chihuahua, los de Sonora, güey. No mames. Qué rico. Y el Santana que va a sacar el coche. Sí, el domingo va a haber cochinito. ¿Sí, Santana? Sí, porque el Santana se lo ganó en una rifa, y dijo, el domingo va a haber cochino. Dijimos, ándale, pues. Hasta con el caso, pues.
Se va a estar fascinando mientras toca el Barba Mutante, ¿no? Cochinito. Él va a aprender el juego. Va a haber de todo en Performance, esa performance. party, de lo que no saben. Y De con, todo un poco. y con Ah, el bueno. rush que trae ahorita Barba, nada más va a quedar pero al 100, ¿eh? Uf, uf. Va a quedar Ahorita que crujiente llegue, ese me recuerda el Tex. power. En su punto. En su punto, justamente. A ver, regresemos con el tema de la fiesta. Ya ven que es bien divertido estar en Just the Raves, chingada madre. Sí, La neta, sacamos todo lo que va a haber. No. Sí, y es que la neta, digo, es aburrido de repente hacer como que muy cuadrado, ¿no? Pero pues sí tenemos que dar información al final del día. Claro. Sobre todo entre Raiders. Sí. A la banda que va a ir, voy a repetirlo, toda la banda de la Ciudad de México, echen un cable ya a Pris Wonka. Sí, güey. La prisa. Para que se lancen, ahorita, fíjense que un tour fuera de su ciudad, digo, y no estoy hablando a sus alrededores, sino más lejos, les puede traer una sorpresa muy agradable, muy grata. Y si no me Ay, creen, nosotros encantados de verdad que se den una vuelta por acá, porque pues yo sé que hay diferente tipo de eventos, ¿verdad? Pero pues ahora sí que es completamente diferente hasta por el simple hecho de que podamos estar en las aguas termales y pegaditos ahí enseguida y todo el rey y todo el show. y aparte conocer personas de otro estado te nutre mucho, Lix, o sea, lo dije y lo repito, ¿no? La manera en que pregunté quién eres, ¿no? O sea, se diversifica uno. Es que eso es lo chido y creo que todos los que estamos aquí sabemos que hemos hecho tantos amigos, conocidos, amistades, hermanos en el Rey. Entonces, ese es el concepto principal de este festival, que todos se den cuenta de que no importa de dónde seas o de qué tan lejos vengas o lo que sea, pero te lo vas a encontrar un amigo o un güey que te cae toda madre en el dance floor y a un güey igual de loco que tú o lo que sea. Porque, por ejemplo, eso que dices de que no les dé miedo lanzarse fuera de su ciudad, ese es perfecto ejemplo. O sea, al festival que fui a Austin, yo fui solo. Fue cuando conocí a todos los güeyes de allá y conocí a Lix. Entonces ahí te haces compa de todos y hasta sales con novia. Y te sales con chica, cabrón. A huevo. A ver, espérate, no, ese era premio doble, A cara yo sí me interesa. Entonces vamos, ¿verdad? Ese es premio doble, espérate. Le fue bien. Si no, Y se hasta rifó. colecciones de DJ incluidas y todo. Fíjate, yo a nadie le había enseñado, hasta tuvo suerte. No, o sea, espérate. El chacalón de Juárez. No, sí saliste bien ganón, güey. O sea, a ver, espérate, te fuiste solo, regresaste con chica y aparte con Sensei. Chale, güey. Tu güey, estás Y con cabrón. un chingo de compas de Austin. Y con un chingo de compas de Austin, sí. Ahí conocí definitivamente. también a Psychopus en esa fiesta. A mí, güey. También allá lo conocí. Ese güey me invitó a un Claro, taco de conocimos, carnita güey. asada. Eso es la escena rave real. O sea, cuando traes hambre en el domingo después de zapatearla y te dices, carnal, qué rollo, tú bailas bien chido toda la noche, cáile a un taco. Sí, Y a eso es huevo. lo que dices, órale, y ya, fíjate, o sea, ya Sí, van claro. a ir a nuestra party y eso es algo bien bonito. Que yo siempre digo, órale, güey, eso es el rave, eso es lo chido. A huevo. Oye, Barba. Aquí andamos, Ya se fue. hermano. ¿Ya te diste cuenta que sí vibran chido todos? Sí, es lo que te ¿Con punto? decía, que está todo marcado. Sí, no, Estamos bien chingón. tan cabrón, son uno solo. Wow, la neta. No, la neta, y la neta, o sea, lo digo en buen pedo, ¿no? O sea, hasta acá se siente, pues, el que están congeniando, en que están haciendo algo que va a ser fructífero, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Se siente la armonía, ¿no? Como Exacto. se usa la palabra adecuadamente. Todos somos una pieza que embona de cierta manera en el festival y no tengo duda que va a ser una gran experiencia. Definitivamente. Ya estamos listos, carnal, para la mutación. A huevo, mi Santana. Llévales un mezcal, mi buen Barba Mutante, para que se pongan happy. Sí, es cierto. Ahí les llevo veneno de Oaxaca. Mándate unos paguanatos, ¿no? Mándate unos paguanatos, ¿no? Ahí me dices cuánto. Con gusto, mi hermano, sí, a la orden. Acá lo promovemos, ya sabes, el Paco es bien chistoso. Va la de promoción. Cámara. No, ojalá que en algún momento nos tengamos la oportunidad de toparnos en persona y
y se arme ahí el cambalache. Espero que sí. Pues ahí me invitan también, ¿eh? Sí o no, la neta, le caes aquí a Guanatos, güey. Pues si quieres, vamos al Galápagos, echamos drink, cotorreamos. A huevo. Tú ya conoces el Galápagos, pues ya sabemos. Ya hemos andado ahí, pero no hemos conocido. No, de hecho, fíjate que sí, es más, inclusive hasta llevé a mi hija cuando estaba chiquita, güey. La primera vez que fue mi hija a ver a un Goa, tenía 3 años. No mames, güey, qué chingón. Sí, y o sea, fue a los 3, a los 4 y a los 5. Y ahí en Y es Galápagos. que esos son, o sea, rituales muy bonitos y chidas donde puede andar toda la familia. Entonces, ese también es el concepto de Mystical Vortex. Como te digo, hemos tenido tanta escuela de Guanatos y de todas las fiestas que hemos ido y todo también, o sea, viendo eso del ambiente familiar, es lo mismo, o sea, acá la familia es bienvenida también. Eso es muy Venga. chido. Chingón. Yo lo estoy planeando, no a este, pero como dijo Adonai, a lo mejor el siguiente sí nos lanzamos. Sí, no, bienvenido, carnal, cuando gustes acá. Tienes a tu familia, ya sabes. Muchas gracias, muchas gracias. El señor y maestro Foca, ¿cómo está usted, caballero? ¿Cómo está la pandilla? Hijos de Dios. Ya estás listo. Tirando flow, Foca. ¿Ya estás listo para compartir la cama con Santana? No, ya tiene su cama, mira, esta es la mía y esta es la de No, con barba mutante. Arriba, Boca, Que pagarnos el Airbnb, que no sé qué, aquí la... No, mejor con barba, traer unos buenos trucos de Brasil. Ándele, pues. ¿Te trajo el guaraná o qué? Claro, puro power. Puro guaraná del bueno, ¿ah? Un gustazo ver a toda la pandilla reunida aquí, Los quiero ver reunidos allá bailando y gozando de este festival que se está haciendo con todo el corazón, Buena onda. Gracias, papi. Bueno, ándale, ahí está el angelito corazón. ¿Y tú quién Ahora eres? sí, Preguntar. ¿Y tú quién eres? Pues sí, ¿quién es? Yo no lo conozco. Es el mero mero, imagínate. Pues No, que se presente. Es el mero mero. Mucho gusto. A huevo, mi estimado Ángel. Me quito el sombrero con esa persona, con esa gente bien bonita, la verdad, Ángel y Felix, buena onda. Chingosísimo. Mi estimado Foca, qué bueno que te conectaste, carnal. Cuéntame. Venga, ¿qué nos tienes preparado, Foca? Tú que haces un chingo de magia. Eso, pues les hemos preparado un poco de magia, ¿verdad? Llevar un poco de color ante tanta oscuridad que existe en este mundo lleno de tantas cosas. Pero, pues sí, ahí ayudando a cumplir sueños y qué mejor aquí a Santana, a Liz, a Ángel que me convocan siempre para poder llevar esa magia allá, ¿no? A estos lados del norte y que mucha banda se preocupa por llevar la psicodelia como criterio mística y mucha banda que tenemos el honor de poder ayudar a que lleven la psicodelia. Pues ahí andamos y ahorita estoy aquí de metiche, ya saben. Y No, hombre, chuponeando y feliz. Ya estoy bien entusiasmado porque ya me faltan unos 3 días para yo estar por allá ya para prepararles esa deco. Ya más que listos para recibirte, Foca, ya. No ya te hagas está pendejo, Foca, te preguntaron qué traes. ¿Qué traigo? A Sí, me ver, hice un poco loco, la verdad. ¿qué están fumando? ¿Qué? ¿Qué decoración nos vas a traer, mi Foca, No pone. No No, pone. pues necesitamos ahí un poco de psicodelia en telas y hilograma también. Licra y pues algo así como old school, pero pues adaptándolo a lo que es de ahora, ¿no? A cumplir este sueño de Mystical Vortex. Y pues también la magia del color a gran escala. Y ahí colaboración con Infante, que vamos a hacer pintura en vivo con visual juntos también. Eso no lo había dicho nadie, pero es Puta, Spoiler. ¡Go! Ah, perdón, no. ¡Gol! ¡Ah, gol de México! Ahora sí que Qué bueno. qué buena noticia. Era un secreto para Lix, que vean que la fiesta está llena de sorpresas, o sea, que no Sí, es así nosotros un rave sabíamos. normal, o sea,
O sea, y eso es algo, o sea, hay más cosas que tienen que ver con la visión, con los sentidos, o sea, prácticamente con todo. O sea, la gente la vamos a llevar a otro nivel, tanto en la vista, en los sentidos, en la comida, en todo. Y como va a ser allá en balneario, voy a pintar en tanga. Nada, no seas para vender esas fotos, papá. Pero acuérdate que tiene que ser tanga fluorescente, Sí. neón. Para que brille, Que todo va a brillar. que brille con las No, luces negras que va a haber. y pues buena onda, ¿no? Así, llevando psicodelia y color, mucho flúor para que la banda, pues, pues se acuerde de cómo son los inicios de todo esto. Ya después de tantos rituales satánicos que hace la pandilla ahora, vamos a hacer flúor psicodelia. A huevo. Qué gusto tenerte aquí, Foca, nuevamente, la neta, chingón. Sí, estábamos platicando hace rato al respecto de lo que mencionaste el martes. Y qué chido escucharlo desde tu voz hoy con el público de Yo de Rap. Digo, al final del día estaban todos escuchando en las mismas páginas, ¿no? En toda la alianza. Claro. Pero de repente sí hay como que personas que se conectan a uno, luego tienen chance en el otro y así, ¿no? Y qué chido escucharlo desde tu voz, mi estimado Foca. Sabemos que eres un mago, que haces un chingo de magia en la fiesta. Y hoy muchas veces, como dice Ángel, ¿no? Como dice Ángel, de repente no sabes quién está detrás de, pero pues está chingón ponerle cara al nombre, ¿no? Sí, es muy especial eso y qué mejor que unen a tanto talento tan especial y gente que también pues internacional que anda trabajando, representando afuera de México, ¿no? Como Barra Mutante y toda la pandilla de Estados Unidos, como a Villa Infante y pues como su servidor también, que después de aquí nos vamos al tour de Europa, ¿no? Venga. Vamos a ver también con Barba Mutante por allá, en el Drops y en A huevo. Torresquera. Y vamos a estar ahí trabajando por allá y pues vamos a representar y aquí empezamos como que a calentar motores con este festival y pues qué mejor que con toda esta psicodelia y con toda la pandilla bien unida. Ya se siente, ¿no? Ya se siente este entusiasmo y pues sigue que la banda mexicana salga de sus parámetros de México nada más y que puedan ir al norte y gozar de todo esto, ¿ah? Justo. Justamente. Mi estimado Isra, ¿dónde andas, Isra? Aquí estoy, todavía sigo aquí. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Viene banda de Estados Unidos para acá al Mystical Vortex? Sí, viene varias gente. Se viene de Colorado, de Austin, de Houston, viene gente de Virginia, viene gente de Seattle, hay varias personas que vienen. De Dallas también. De Dallas, es impresionante ver la respuesta que hemos tenido de manera internacional para que la gente se anime a hacer un viaje, especialmente en las condiciones actuales de la política internacional. Es un reto animarse y enfrentarse y todo ese rollo, y la respuesta ha sido increíble. La gente confía en el trabajo que está haciendo, la gente le gusta la calidad de los artistas que va a haber, y pues principalmente pues gente que está confiando en el trabajo del equipo que está presentando. Y yo estoy personalmente muy impresionado de la respuesta internacional que viene de Estados Unidos, de que dicen, vámonos para México y vamos a cruzar la frontera y vamos al camión y vamos para acá, porque es un reto interesante de la logística de transportación internacional, pero la respuesta ha sido increíble. Así, Vaya al Trump. La respuesta está increíble y creo que están viendo la calidad de lo que se va a realizar, los artistas que están aquí incluidos, por ejemplo, el trabajo de Foca, de Cultura Mística, el trabajo que está haciendo Borderside, el lugar de Las Pampas con Santana, la promoción, la euforia que hay en la gente que alrededor de todo el evento. O sea, es algo que es como magnético y yo personalmente yo me siento muy impresionado de la respuesta en general que ha habido y pues, la gente quiere fiesta en Las Pampas y saquito y buen arte y buena vibra. Y pues sí, la gente viene de Estados Unidos. Está chingón, ¿eh? Nosotros no proyectamos tener todo el alcance que estábamos teniendo. O sea, fue algo así que se fue dando de la manera más natural. Oye, Santa, la pregunta para ir era justamente por eso, porque nosotros desde este lado no conocemos cómo la escena de aquel lado, ¿no? Y no sabemos la respuesta, no sabíamos hasta este momento la respuesta. Y la neta, qué chido. Qué chido y voy a... La verdad es que es impresionante porque la escena acá es pequeña y la gente aquí es muy, no voy a decir hermética porque esa no es la definición. La cuestión es que la escena es tan pequeña que realmente es el mismo grupo de gente todo el tiempo.
Entonces, casi siempre nos reunimos de manera local, a excepción de cuando hay un evento en Texas, de repente nos invitan, vamos, vienen, venimos, pero tiene que ser como el mismo grupo de gente. Entonces, así de que vamos a salir en grupo y vamos a ir a otro país. Qué Y así, chingón. es algo chingón y todos así vienen con un chingo de buena energía. Va a ser chido. Creo que la palabra que ibas a decir es unida. Unida, gracias. Sí, ¿no? O sea, Sí. así de Exactamente. mueganito, está chido. Está chingón. Bueno, pues, Sí, a ver, díganme, ¿qué me falta preguntarles o qué les falta decir a ustedes? Yo creo que quiero reforzar una parte que Dale. todo el mundo está comentando, ¿no? Daniel, Lix, Israel, Santana, Foca, todos, ¿no? La interacción y la interculturalidad que ofrece este pedo de esta amalgama de fronteriza, no la he visto en otro sitio, en otra fiesta de nuestro México o en fiestas dentro de Estados Unidos. La amalgama fronteriza que están generando la banda de QB Trans y de Border's Eye, ¿no? Y todo el equipo, Santana, Ulises Lix, es una cosa que no hay en otro lado. O sea, yo dentro del centro del país viví en Juárez un año hace mucho tiempo. Fui el año pasado y lo que he visto y la evolución que tiene esta gente en la convivencia, en la interacción, en la música, en la apertura de estilos musicales y la convivencia, realmente es algo que no vas a ver en otro lado. Y la expansión que van a lograr es tremenda, porque este núcleo se va a expandir, llevan mucho el sentido de interacción, de aportaciones, de flujo para todos lados, sin limitar, ¿no? O sea, realmente a mí me encanta, desde este lado del centro, en la Sierra Norte del estado de Puebla, lo que está haciendo el equipo de la frontera del país es algo que va a crecer increíble, increíble. Definitivo. Ahí me quedo con ellos. Edgar, muchas gracias. La neta, No, fíjate que yo opino lo mismo, por eso es mucho mi énfasis a toda la banda del centro que se lanza a Chihuahua, ¿no? Porque realmente, o sea, tanto tiempo tenemos en la escena, Isra, conociendo parte del occidente, y honestamente opino lo mismo que Edgar, ¿no? No nos hemos enterado de algún evento, alguna fiesta que haga esta diversificación y esta unión a partir de esa frontera específicamente, ¿no? Porque ya lo tenemos con Belice, con Guatemala, ya lo tenemos con Nicaragua, ya tenemos con Israel, con Chile, con Argentina, pero creo yo, y das en el clavo, Edgar, que nadie ha volteado para Estados Unidos, ¿no? Nunca había sido de este lado y Ajá. pues de todos estos años que hemos estado haciendo esto, es la primera vez que veo este tipo de interacción con esta frontera y ser parte del movimiento que está interactuando para integrarla en conjunto con todos los que estamos participando, es algo muy especial. Y chingón, la neta chingón. Muy chingón, ¿no? Y algo está pasando, algo están moviendo ustedes por allá, por aquellos lados, que pues inclusive también ya tenemos a Eulix haciendo Business Economics, ¿no? Por ejemplo. No, sí. Está cabrón, o sea, como que ya llegó así como que esa parte del ciclo donde tenemos que voltear para el norte, ¿no? Entonces, banda, pónganse trucha porque la evolución ya va para el norte, ¿eh? Acá le bailamos chido. Ahí viene. Va para el norte. Ok, ¿qué más? ¿Qué me falta preguntarles o qué les falta decir? Bueno, pues a mí sí me gustaría decir, carnal, primero que nada, pues agradecerles a todos, sobre todo a ti por darnos el espacio esta noche, pues muchas gracias por juntarnos a todos, porque ahora sí que, siéndote brutalmente honesto, y a todos pues hemos andado pues muy ocupados con muchísimas cosas encima que la verdad ni siquiera había tenido el gusto de tomar mutante, o sea, ni siquiera habíamos platicado bien, solamente por mensaje y todo, y sí me gustaría tocar el tema de que todos somos uno, carnal. Entonces, ahora sí que cuando se está armando este movimiento es algo, como ustedes dicen, increíble. O sea, ni siquiera nosotros lo veíamos venir, pero ahora sí que lo hemos ido formando, pues, como es, haciendo amistades, y conociendo gente, pues, de todos lados y ahora sí que tratando de encontrarnos a todos en un solo punto, que eso es lo chida del rey. Y pues me gusta que toda la gente de Estados Unidos ahora sí que se anime para venir para acá, que como todos decimos, todos somos gremlins, entonces todos se vienen de allá para acá y pues la escena de allá me gusta mucho porque está muy fresca, es como si trajeran toda la vida de antes, con sus glow sticks y sus outfits de colores y
sus pinches hilos y todo el pedo que Perrón. siento que la verdad ya se está perdiendo en México y así, entonces ellos lo traen y toda la gente que pueda conectar con pues con este lado del mundo se me hace bien chida. Me ha gustado mucho cómo se ha formado este evento porque la verdad, como Barro Mutante decía hace rato que su fan de Brasil lo jaló y le tiró paro y todo eso. Pues pasa igual acá, o sea, a mí mi amigo, un amigo parte del staff, que también es parte de la decoración y todo, me dice, hace un año, fíjate, hace un año me dice, hey, el Barro Mutante está tocando bien chida y el güey se ve que es buena onda y es de México, hay que jalarlo a una party un día. Y yo le dije, Simón, pues a ver qué tranza un día. Y esta vez, pues ahora sí que los primeros y dijimos, no, pues Barro Mutante, que se venga para Muy mutar por este lado del agradecido, mundo. Venga. de verdad, muy agradecido, ¿eh? Sí, carnal, muchas gracias por caerle y pues ahora sí que por aceptar y todo el rollo. Está seleccionado para Line Out. No, la neta, un honor ser parte de Mystical Vortex. Y ahora sí que nos lanzamos con todo a este evento, carnales. Ahora sí que aventamos todo al sartén. Dijimos, esto es todo o nada. Queremos que vean lo que podemos presentarles como staff y como personas, como humanos, como ravers, al final de cuentas. Porque quisimos conectar, como dicen, todas las fronteras. Ahora sí que desde Francia hasta Oaxaca, hasta Estados Unidos. Todos somos uno y queremos que todos estemos ahora sí que vibrando al BPM alto del rave en Mystical Vortex y nos la vamos a pasar bien, bien chida y pues gracias a todos por tirar paro y aventar los beats y las telas y los colores y todo, porque neta que esto no sería posible sin todos ustedes, madre, gracias a todos ustedes, nosotros nomás conectamos. Chingón, Pero ustedes Ángel. son muy buenos. Chingón, chingón. Y la neta, reitero, ¿no? Reitero y no es de dientes para afuera. Ya se dieron cuenta que soy muy recto, correcto, directo y me vale madre lo que digo. Siempre lo pienso antes de decirlo, claro está. No dientes para afuera. Esto se siente una vibra bien perra, bien chingón. Y les va a salir, como ustedes lo están pensando, va a salir mejor que eso. Definitivamente. ¿No, Donald? Gracias. Sí, güey, la neta que se va a poner bueno. Yo nada más quería preguntarles ahí una última pregunta así de si había alguna bebida típica de allá en Chihuahua. Pues podría ser, ¿qué será? El sotol. Totol. Sotol. Las margaritas se supone que se inventaron en Ciudad Juárez. Sí, pero Va, no, más era como mi última duda que tenía ahí del norte, ¿no? Digo, la verdad es que sí, ya lo estuve meditando, es muy pronto como para poder ir, pero el próximo año o la próxima edición, el próximo evento que tengan, seguramente vamos a andar por allá para ir a documentar, ¿no? Todo lo que se vive de aquel lado, porque sí, pues sí estaría chido ir pues junto a eso, ¿no? A conocer la escena de allá, qué tal es como, pues qué tal le baila, ¿no? Dicen que les gusta muy pesado, entonces pues hay que ir a checar a ver qué tal le bailan. No se cansan estos cabrones, no se cansan. No paran, Justo. que es que pensamos que podían estar tomando descansos porque pues son los 3 días, pero el evento pasado que lo tuvimos con Cúcuri, la neta, la verdad, la gente no dejó de bailar, o sea, no, Les tuvimos que apagar la no tenían que pagar el ya se había acabado y El Boca fue y me dijo, listo, ya, dile que ya tengo que levantar en la N. Vamos, ahora sí que ya faltan pocos días para Mystical Vortex, ya que son 8 días, ¿no? Para 8 días que empiece la exactamente. fiestita. Ya prácticamente nada. Ya está. Una semanita de amigos. Yo siempre he creído que la verdadera fiesta es la planeación y todo lo que se hace antes, ¿verdad? Y ya cuando llega la fiesta ya es el regalo que nos merecemos todos por haber preparado todo esto. La celebración. Bueno, que lo estén haciendo y que estén unidos. No hay fronteras, no hay banderas en esto y qué chido que están presentes todos ustedes y de corazón, hagámoslo para un movimiento mundial, ¿no? Un movimiento trans que está pasando una transición muy grande y pues qué chido que estén pasando ese tipo de cosas y un placer ser parte de esto y gracias a todos ustedes y
Vámonos, bestia. Chingón. Eso, Vámonos tendidos. eso. Entonces, dejamos cosas al aire ahí pendientes. Banda, otra vez, echen un cable ahí al Ángel, tu contact, o a Pris, Wonka, láncense a la fiesta, va a estar divertido. La neta va a estar muy chingón. ¿Sí o no, Donay? Va a estar buena, güey. No falten. No falten, cáiganle porque va a estar, se va a poner buena, muy Ahí psicodélica nos el vemos pedo. también a ustedes el próximo año, le tienen que caer. Vas a ver que sí. Vamos a hacer otra, tiene que haber otra y tienen que caerle. Ahora sí que de eso se trata esto, de que cada vez seamos más. Si no fue este año, va a ser el próximo. Correcto, es correcto. Muchachos, son las 11:34 de la noche. Creo prudente poner un poco de música para la banda que nos escuchó, que nos está viendo y todo el rollo. No sin antes, claro, agradecerle a todos ustedes por conectarse. La neta, qué chingón que se dieron la oportunidad y gracias por estar aquí. Paco, gracias a ti, hermano. Un placer estar aquí. Muchas gracias por el espacio, chicos. Saludos para todos. Y ya ahí vamos a estar. Muchas gracias, Abrazos a carnales. todos. Gracias a todos. Venga, Nos vemos los pronto. últimos videos para que se avienten la party. Cámara, Sientan la esencia a través de sus pantallas. va que va. Antes de que se vayan, quiero, a ver, déjenme echar un clavado por acá por mi navegador. Y me acuerdo que Lix me mandó ahí link de su tutú. A ver, suscritos, sí. ¿Qué te parece si pongo el de DJs mexicanas? ¿Te parece, Lix? ¿Está bien? Una horita de Psicodelia by Lix. Polonense. Simón. Ya. Cámara. Tiras unas carnitas, preguntan. Cámara. A ver, vamos a terminar el programa con música. Nos vamos a aventar un set de Lix, un showcase que hizo para la página de DJ Mexicanas. Pero no sin antes, quiero pedirles un favor a todos ustedes. Aquí en Just the Raves tenemos la bonita costumbre de despedir el programa con el eslogan de Just the Raves. ¿Si lo ubican o no lo ubican? Sharon, esta